Acaba de ser el prejudging de Classic Physique de este Olympia 2024. Madre mía, ya tenemos el primer llamado, el primer call out. Ya sabéis que estos son las previas para que los jueces sepan un poco cómo los van a posicionar, para que el público y la audiencia disfrute de ellos, los vea, ¿no? Dar el show. Y os voy a contar cómo está este primer llamado, quiénes son los que van a posicionar primero en este Olympia de 2024, al menos es lo que parece. Salvo que pase algo muy inesperado, este va a ser el top 8. Tenemos a Chris Bumstead, obvio, tenemos a Dino, tenemos a Urs, tenemos a Wesley, tenemos a Michael Daboul, tenemos a Mike Sommerfeld, tenemos a Breon Ashley y tenemos a Josema Beast. Entre los 8 que están comparando de estos 60 tíos de los mejores del mundo, están comparando al maldito Josema de 22 años al lado de Dino y de Breon. Dios mío. En el centro, en estas imágenes al menos, estamos viendo a Mike Sommerfeld y a Chris Bumstead en el centro. Parece que no era todo Photoshop, que sí que era verdad que había pegado un cambio tremendo. A sus extremos están tanto Urs como Dino, y a los extremos de estos Daboul y Josema, y a los extremos de estos, ya en los lados, están Wesley y Breon. Esto no tiene por qué significar que van a quedar ordenados así, ¿vale? Dios, cuando editaba ha salido esto y he tenido que volver a grabar esta parte. Dios. Top 3 de Classic Physique, este es el final call out, el último call out. Tenemos fuera a Ramón Dino y a Wesley Vissers, fuera del top 3. Tenemos a Urs y a Mike Gigantes con su mejor versión, que van a ocupar una segunda y tercera posición seguramente. Y el puñetero Chris Bumstead ahí pues flipando, ¿no? Diciendo, ¿pero qué pasa con Dino y con Wesley? Bueno, vamos a ver a Chris Bumstead. 6 veces Mr. Olympia este año, ¿vosotros qué pensáis? Bueno, este es el físico que ha traído justo antes de subir a la tarima, ya veis que la condición, brutal. La estética muy bonita, una pasada, y está enorme. No sé cuánto estará pesando, en el pesaje de 109 creo, con la carga y demás, tranquilamente estará en unos 112 o más. Tenemos unas cuantas imágenes suyas, en las que, como digo, parece un culturista open, es una barbaridad. La condición está en orden, está a punto, muy seco, creo que ha salido brutal. Ha salido, diría yo, con los brazos mejorados, incluso con un poquito más de tamaño todavía. Aquí tenemos una comparativa con Wesley Vissers, donde Wesley en torso le da batalla, pero en pierna, aunque me gustan más los cortes de Wesley, Chris las tiene más grandes, la cintura más estrechita, en fin. Tenemos también este posing individual de Wesley, donde podemos ver una condición espectacular. Una estética muy goldenera, ¿no? De las de antes, aunque quizá no tan buscada hoy en día, pero es una pasada. Se tira cada pose que a mí me parecen muy chulas, desde luego. Muy seco, mucha calidad, bastante músculo, las piernas ahí andan, y hay una cosa que hace que no me gusta nada, que es que el bañador como que le tapa bastante el glúteo, mientras que otros culturistas se lo meten un poquito por ahí por la nalga para que se les vea mejor el músculo. Esa tontería hace que parezca que tienes mucho más glúteo, y creo que a Wesley Vissers definitivamente le hace falta ese efecto visual. Por favor, Wesley, ponte tanga. Tenemos aquí al dinosaurio brasileño. En estas imágenes se ve a Dino de muchísima calidad, se le ve bien, pero esto ha sido al principio, porque luego ha empezado a soltar agua, muchísima agua, ha empezado como a derretirse, como si fuera un helado, y se ha echado todo a perder, ha empezado a deteriorarse su físico, no sé, muy extraño. De todas formas, el directo con una calidad infame, prefiero esperar a las imágenes de los fotógrafos, que se les aprecia mucho mejor. Urs Kalecinski, el alemán, ha salido bastante bien, la condición física espectacular, ha salido durísimo, mirad qué pecho tan marcado, qué piernas tan separadas, la forma bastante buena, la pose de abdomen y piernas es una salvajada, qué profundidad de abdominales, qué pierna tan separada. La de pecho de lado también muy buena, se le ve enorme, creo que ha ganado algo de tamaño en esos brazos, aunque bueno, ahí andan, ya sabéis cómo son los brazos de Urs. Os enseño también a Michael Daboul, el cual de frente es una pasada, mirad qué condición en este most muscular, y en la pose de espaldas también, creo que ha ganado bastante tamaño en esas piernas, en los femorales. De lado ya no me convence tanto, pero nada mal, oye, está en este primer call-out y veremos cómo posiciona. De Breon Ashley por ahora tenemos estas dos imágenes, la pose del crucifijo de frente y también la de doble bíceps de espaldas. Lo malo de Breon es la estructura, ya sabéis, las piernas quizás se las veo un poquito mejoradas, eso me ha alegrado, la condición parece bastante buena, la estética también es decente, tiene mucho músculo, la espalda es una pasada, a ver cómo queda. Y de Josema tenemos un par de vídeos donde la verdad que se le ve espectacular, la condición física es de miedo. Han apostado por la condición y creo que pues hoy ha sido un acierto. Desde luego está en el primer call out, mal no ha podido salir. Los glúteos y femorales son una salvajada lo cortados que están, el abdomen también me ha alegrado verlo tan profundo y tan marcado.
Creo que ha salido muy bien, también ha salido bastante grande, una estética bastante clásica, dentro de que no es el Classic más clásico de los que hay ahí, pero desde luego un físico muy digno para competir con estos hombres contra los mejores del mundo. Tenemos estas imágenes de calidad de Mike Sommerfeld, que ha sido la sorpresa de la noche. Mirad, por Dios, ¿qué es esto? La estructura de este tío de Mike es una locura, es un Chris Bumstead en miniatura, ¿no? Qué forma de X, qué ancho clavicular, qué cintura, qué piernas, salvaje. La condición parece ser bastante buena y tiene un montón de masa muscular. En algunas poses, como la de pecho helado, parece más un open. La de doble bíceps de frente es una salvajada, la de expansión frontal, no sé. Me parece que tiene un fisicazo y veremos cómo posiciona, pero pinta bastante bien para él. Yo sinceramente veo ganando a Chris Bumstead, ¿vale? Pensaba que Dino o que Wesley iban a salir mejor de lo que han salido o que iban a impresionar más, pero por ahora yo tengo como ganador a Chris. Ha salido enorme, muy definido y con su estructura tan privilegiada. Urs me ha sorprendido mucho para bien, Mike Sommerfeld también, Josema también, pero no sé, al menos en estas primeras comparativas del prejuzgamiento tengo la sensación de que Wesley y Dino, incluso que Dabul, podían haberlo hecho mejor. Habrá que esperar a las finales, quizá todavía tengan que cargar un poco o expulsar algo de agua, o quizás sean las luces o los ángulos, no lo sé. Todavía queda ver mejores comparativas de más calidad, lo veremos en las finales. No olvidéis ver el prejudging de la categoría Open, que ya está subido, y también el robo descarado a Calderón, ¿vale? Y las finales de 2-12. Os dejo ambos vídeos en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias a todos por el apoyo, nos vemos en unas horas.